Hello, hello, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Voz Propia Podcast. Yo soy su host, Chiqui, y quiero contarles que estoy muy emocionada porque este es el primer episodio de entrevista con un formato que es único y que obviamente vamos a aprender de una persona admirable, una persona que tenemos muchísimo que aprenderles todos porque es una sobreviviente al cáncer, pero también es una mujer que tiene familia, que es empresaria, que tiene estudios y que además es madre de familia y esposa. Y creo que nos podemos sentir muy identificados todos. Quiero comenzar este episodio diciendo que las entrevistas y este formato de entrevistas va a seguir, porque para mí es importante que sepan que el podcast, por eso se llama Voz Propia, es porque cada mujer le va a dar su propia voz y es para mí un honor, Mariajo, poderte tener en el podcast y gracias por aceptar esta invitación. Aquí te van a ir unas preguntas que te haré para que el episodio tenga un hilo conductor y tú puedas sentir cómoda. Así que bienvenidas a Voz Propia Podcast. Quiero presentarles oficialmente a María José Trujillo y le digo Mariajo. Y quiero comenzar con la pregunta inicial. ¿Podrías comenzar, Mariajo, contándonos un poquito sobre ti? ¿Quién es Mariajo? Y antes de todo esto que comenzara con este proceso de cáncer, cuéntanos. Gracias Chiqui por esta invitación. De verdad que para mí es un honor el poder estrenar este formato para tu podcast y poder contar un poquito mi experiencia. Pues soy Mariajo Trujillo, tengo 45 años, soy esposa, soy mamá de 3 maravillosos niños. Además, pues trabajo en el área de la educación, llevo muchos años haciéndolo y me encanta la formación de personas. Creo que es básico para que una familia funcione, que todos sepamos cuál es nuestro rol y que se vaya formando cada quien en cuanto a ese rol para saber pues qué hacer, cómo funcionar la familia a base de la sociedad y pues por eso le apostamos tanto a la educación porque sabemos que ahí es donde se siembra todo ese conocimiento. Aparte de eso, pues también doy clases en una universidad, justamente formación humanística y a grandes rasgos, pues esa soy yo. Si me preguntas, ahora también soy una sobreviviente, ¿verdad? Esa es una nueva faceta que nunca me imaginé que me tocaría porque definitivamente el cáncer es algo que le pasa a otras personas. Uno nunca se imagina que eso le va a suceder a uno, pero ahora pues con mucha gratitud puedo decir también soy sobreviviente. Y Mariajo, y cuéntanos específicamente cáncer, ¿en dónde tuviste y qué fue lo que más te apasionaba o te motivaba en la vida antes de recibir tu diagnóstico? Bueno, pues soy sobreviviente de cáncer de seno. Es el cáncer más común en las mujeres, especialmente a partir de los 45 años. Antes de eso también puede dar, por eso es que se hace tanta conciencia de ese cáncer. Sobre todo como mujeres tendemos a ser muy cuidadoras y tendemos a darnos. Y en ese darnos solemos dejarnos de lado. Entonces, por eso es que se hace como tanto énfasis en la prevención y justamente en ese tiempo, que fue hace un año, justamente hace un año, yo sentí una pelotita haciendo un autoexamen. La importancia del autoexamen y de conocerse a uno es que cuando hay algo extraño, uno puede decir, esto necesita ser visto por un profesional. Entonces, justamente hace un año yo sentí esa pelotita. ¿Y qué hacía yo en ese tiempo? Pues tenía muchos proyectos. La verdad es que estaba por cumplir 45, entonces era una edad en la que yo decía, bueno, voy a retomar muchos proyectos que tenía de lado. Estaba muy contenta
con mi familia, con mis hijos, haciendo lo que me gusta en la U, en el trabajo, y había empezado a correr. A mí me gusta correr, esa es la disciplina que a mí me gusta y siempre soñé con correr una maratón. Entonces, cuando iba a cumplir los 40, dije, voy a correr la maratón, pero quedé embarazada de mi último bebé. Entonces ya no la pude correr y dije, los 45 son. Y resulta que estaba yo ya empezando a entrenar, de hecho, para una carrera que iba a correr media maratón en mayo, pero sentía que no daba, la energía no me daba como antes, estaba muy cansada. También sentí que empecé a subir de peso y tendemos a pensar que después de los 30, después de los 40, esos son síntomas normales para una mujer y no es cierto. Realmente algo que pasa en tu cuerpo es una señal de algo. Es una señal de algo, ya sea físico o ya sea también emocional. Entonces empecé a darme cuenta que mi cuerpo estaba cambiando de una forma extraña y pues la guinda del pastel fue cuando encontré esa pelotita. Y sí, es como me lo explicaron a mí, es como ir manejando y que alguien mete la mano en el timón y te da un volantazo. Entonces, cuando uno escucha la palabra voy a hacer una biopsia, empieza como la parte difícil. Yo creo que tal vez la más difícil, porque hay una incertidumbre. Pero eso era lo que yo hacía hace un año, justamente cuando me tocó hacer ese parón en mi vida. Ok, ese parón que fue demasiado fuerte para ti y me imagino que también para tu familia, ese parón que regularmente nos dicen, como tú dijiste en el caso de que alguien te tira el volante, el timón y te vas a dar vueltas y uno dice, pero ¿por qué a mí? Pero eso después lo vamos a descubrir. Y esta pregunta ya es sobre tu proceso en el cáncer, ¿va? ¿Cómo fue ese momento en el que recibiste la noticia de que tenías cáncer, de que te tenían que hacer una biopsia? ¿Qué pasó por tu mente y tu corazón en ese instante? Pues yo creo que desde el momento en que empiezan los doctores a decirte que necesitas ciertos exámenes especiales, comienza como una negociación. Pues yo soy creyente, ¿verdad? Entonces empieza mi negociación con Dios, ¿verdad? De decir, lo primero es, ay, que no sea cáncer, que no sea cáncer, que no sea cáncer. Entonces, pues empieza como mucha ansiedad, porque por mucha fe que uno tenga, por mucha oración, y pues yo me consideraba que tenía una vida espiritual como muy estable. Sí sentí miedo, porque es lo normal. Cuando a mí me hicieron la biopsia, yo me recuerdo que incluso cometí el error de ir sola, porque yo no me imaginé. La verdad es que un poco en negación también, decidí irme sola y fue como de las primeras llamadas de atención que me dio el doctor, pero ahí tuve yo como la oportunidad. Me recuerdo que cuando yo bajé del edificio, le hablé a mi esposo y le dije, me tuvieron que hacer una biopsia y pues él se fue de espaldas porque me dijo, es que yo te tenía que acompañar y yo pensé, pues tal vez era algo que me tocaba hacer sola y entonces me recuerdo que por fin yo lloré, como dándome cuenta, esto que está pasando es de verdad. Y luego pues ya recibir en sí la noticia lo tengo como muy presente porque quiera que no, está uno como en un estado de shock. Me recuerdo que ahí estaba mi esposo, estaba el doctor, estaba pues una señorita que lo acompaña a uno durante el proceso. Y me recuerdo que tan clara la cara, como la cara de ellos dos, ¿verdad? Y cuando me dijeron, pues mire, analizamos y sí es cáncer. Yo solo me recuerdo que le agarré la mano a mi esposo y le dije, ponele atención al doctor porque ahora lo que él me está diciendo no me voy a recordar de nada. Porque honestamente lo primero que uno piensa es, me voy a morir. Eso es cuando uno le dicen cáncer, tiene como ese estigma, ¿verdad? De pensar, me voy a morir. No voy a ver graduarse a mis hijos, no voy a verlos casarse, mi hijo más pequeño tiene 5 años. Entonces lo primero que pasa es eso, ¿verdad? No voy a estar.
Y empieza también como un aprendizaje de un tema que uno nunca se imaginó pasar. Y por supuesto que viene también ya no la negociación, sino el reproche, ¿verdad? En mi caso yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a alguien que hizo algo malo? ¿Por qué a mí que tengo 3 hijos? ¿Por qué a mí que, verdad? Uno siente como que uno tuviera un privilegio especial en el que no le tiene que dar nada, y menos una enfermedad como esa. Pero, pues como yo te voy a contar más adelante, también es como el inicio de una aceptación de que somos humanos y de que la vida es un regalo que no nos pertenece. Y cuando uno está en esa situación es que te das cuenta lo importante que es valorarla y de vivir en serio cada día como que fuera el último, porque uno no sabe en qué momento pues vaya a suceder algo así. Me recuerdo que lo que más me preocupaba era decírselo a mis hijos y decírselo a mis papás, porque ellos, yo les iba a decir hasta que estuviera confirmado todo. Encima de todo, pues mis papás no estaban. Las que me acompañaron en este proceso, aparte de mi esposo, fueron mis hermanas. Y me recuerdo que ellas estaban muy ansiosas por teléfono. Se los dije por teléfono porque ellas estaban esperando la llamada de cuando yo regresara de esa cita. Y pues respirar profundo y cada una vivir un duelo, porque es un duelo que se vive en familia. Recuerdo que cuando di la noticia, ¿verdad? Esto es importante porque yo ya estaba tranquila. Yo me recuerdo que llegó un momento en el que yo dije, Señor, porque yo todo lo hablaba como en oración, ¿verdad? Necesito fuerzas y necesito que me des chance, porque si yo me voy a morir y tú me vas a llevar, es porque algo muy bueno he de haber hecho y ya cumplí mi misión. Pero yo te pido un poquito más de tiempo, ¿verdad? Perdón por no haberme dado cuenta antes lo importante que es vivir. Entonces dame un poquito más de tiempo para mis hijos. Ellos eran en los que yo pensaba mucho. Y me recuerdo justamente que los sentamos, les contamos y pues con mucha madurez me abrazaron. El pequeñito fue un proceso diferente, ¿verdad? Porque él no entendía bien, pero los 2 adolescentes me abrazaron y me dijeron, tú vas a estar bien. Y yo me aferré a esa confianza. Y recuerdo también que cuando se lo comenté a mis papás, pues fue un shock. Yo no me imagino lo que sería para mí escuchar eso. Pero yo creo que al verme ellos, que yo ya estaba como un poquito más fortalecida, fue algo que me ayudó mucho, porque ellos entonces iban a hacer y a apoyarme con lo que yo quisiera, ¿verdad? Si yo quería llorar, pues lloraría conmigo. Y si no, pues mi papá es como de mucha fortaleza, ¿verdad? Entonces él así como, bueno, pues hay que hacer lo que hay que hacer. El cáncer es como muy singular el diagnóstico, hasta que uno ya está ahí entiende. No es solo, ay, tenés cáncer y empezás quimioterapia. El cáncer de mama especialmente es muchos tipos de cáncer, o sea, cada quien le da distinto, entonces las experiencias son diferentes en cada persona y pues cada semana que a mí me hacían un examen para ir encontrando específicamente qué tipo de cáncer era y darme el mejor tratamiento, nos íbamos dando cuenta de que había sido encontrado a tiempo. Y eso fue eso dio la gran diferencia, porque cuando a uno le dicen, ¿sabes qué? Tienes cáncer, pero no es el peor cáncer. ¿Y sabes qué? Veniste a tiempo. Entonces, de este cáncer no te vas a morir. O sea, si tú haces lo que tenés que hacer, las probabilidades son las mejores. Entonces, cuando los doctores, tanto el cirujano como el de las quimios, como el de las radios, te dicen eso, o sea, estando de acuerdo, así como este es el mejor de los pronósticos y los ves a ellos incluso con un gran ánimo y como un alivio de que la paciente que ellos tienen es una paciente que se va a curar, cambia totalmente el chip. Entonces eso me ayudó muchísimo también como para que yo tuviera una actitud positiva ante lo que viniera, porque ya no tenía miedo de morirme. Ahí lo que realmente venía era enfrentarme como a
cosas que yo pensaba antes. Por ejemplo, yo pensaba, si alguna vez me da cáncer, cosa que no va a pasar, o sea, eso era lo que yo pensaba, jamás me voy a hacer quimioterapia, porque eso me va a envenenar el cuerpo y yo prefiero no hacerlo. Y pues resulta que sí requería hacerla. Entonces, creo que cuando uno se cuestiona, ¿realmente es por eso? ¿O por qué es que no quieres hacerte ese tratamiento? Y caí en la cuenta de que pues yo no quería hacerme quimioterapia porque eso hacía más real el proceso, ¿verdad? Era un proceso más largo. Yo me hago radioterapia, nadie se da cuenta. Yo me hago una cirugía, nadie se da cuenta. Pero los efectos de la quimioterapia sí son evidentes. Entonces, es en ese momento cuando yo decido, ya, es tiempo como de aceptar que yo tengo esta enfermedad y estoy pasando este proceso. Dios mío, qué admirable, de verdad, mantenerte fuerte en ese proceso y además aceptar tu proceso es una de las cosas más difíciles que regularmente las personas estamos siempre evitando aceptar lo que somos o aceptar lo que nos pasa, y ese no fue tu caso. De verdad que admirable, y por eso yo les contaba a todos los que están escuchando que ella es una mujer admirable, porque este proceso no es fácil hablarlo, no es fácil estar en este podcast, no es fácil contar tu historia, pero lo está haciendo para que muchas personas también y muchas mujeres prevengan y sepan que no están solas en este proceso tan duro y tan solitario también, que tenés solo a tu familia y a unas cuantas amigas, pero de ahí sabes que solo es tal vez tus hijos, tu esposo y tú, luchando diariamente con lo mental, con lo físico, con la enfermedad y además con lo social. Eso te afectó muchísimo. Contanos un poco sobre el tema del pelo. Bueno, pues pensando como en los desafíos más grandes, fue justamente ese, cuando decidí que sí, que iba a hacer la quimioterapia, porque fue algo que incluso me planteé. Y no cabe duda que uno no está en sus cabales, porque tengo tan presente al doctor sentado enfrente mío, y cuando yo le pregunté, ¿y me va a tener que hacer quimioterapia? Y él, puede ser, y mi preocupación fue, ¿y se me va a caer el pelo? Y el doctor se me quedó viendo como incrédulo. Esa no es la pregunta que se hace en este momento. O sea, realmente creo que él esperaba más así como iba a funcionar o no, pero ahí yo me puse a pensar, ay Dios mío, tengo que ver mis prioridades también, que si estoy pensando en esto. Pero pues cuando se confirmó, yo recuerdo bien que el pelo lo lloré como 2 meses antes de que realmente empezara el proceso. Y fue otra negociación en la que yo entré, espiritual, honestamente. Yo decía, ala, es que ya es suficiente con tener esto. Yo sé que en la cirugía se fue, o sea, el cáncer, bendito Dios, en la cirugía se fue. La radioterapia fue como para terminar de eliminar lo que hubiera quedado en sí del cáncer de seno, y la quimioterapia era preventiva. Entonces era más como una tentación, digamos, el decir, no, pues no me la voy a hacer, porque encontraron pequeñas, muy pequeñas células en los ganglios. Entonces los doctores dijeron, es mejor hacerla para evitar pues a futuro que esto regrese. Y recuerdo que yo estaba en duda. O sea, sí lo dudé. Yo todavía pienso que mi familia creía que en algún momento yo iba a decir no me la hago. Y qué difícil es de verdad, pues me imagino para unos papás, para unos hermanos, para un esposo, así como, ay Dios mío, ojalá no tome esa decisión, ojalá que sí la haga. Pero me recuerdo que tuve justamente la oportunidad como de tener un retiro, ¿verdad? Y un desierto en el que esto se me daba la oportunidad, ¿verdad? De poder hacer como algo trascendente y poder ofrecer eso que a mí me estaba doliendo, pues por otras cosas. Salir un poco como de mi egoísmo, ¿verdad? Yo entiendo de que sí, que era un proceso personal difícil y todo, pero también qué importante vivir los desapegos. Entonces yo siento que
esa fue una manera como muy liberadora de dejar ir algo que yo creí que era y que me definía, para darme cuenta de que yo seguía siendo yo, con pelo o sin pelo, con cáncer o sin cáncer. Era yo, pero mejorada. Entonces, en mis manos, digamos, estaba el hacer de este proceso algo transformador y algo bueno, o hundirme en la depresión llorando el pelo que igual se me iba a caer. Entonces, me recuerdo que tomé la decisión de, pues, ¿verdad? De la primera opción, de hacer de esto algo trascendente, de vivirlo como de una manera positiva. Yo me recuerdo que en algún momento, porque hay bajones, yo estaba platicando con una persona que me asesoraba, y yo le pregunté, ay, ¿usted cree que la alegría me va a volver? O sea, ¿usted cree que yo voy a volver a ser feliz? ¿Verdad? Porque yo me sentía como muy golpeada. Y me recuerdo que él me dijo, claro, esa es una gracia. Esa es una gracia que como regalo de Dios se pide. Y Él la concede, pero uno tiene que estar abierto a recibirla. Entonces yo decidí que yo iba a vivir esto con alegría. Entonces dije, si yo decido vivir esto con alegría, entonces Dios me la va a conceder. Y la verdad es que así fue. O sea, no puedo decir que todo fue maravilloso. O sea, la quimioterapia es un proceso difícil que ataca mucho el sistema inmune y da mucho cansancio. Entonces, digamos, yo me las hacía los lunes cada 3 semanas, pero el jueves de esa semana de quimio, o sea, yo sentía todos los efectos. Me sentía con mucho cansancio, me dolía la cabeza, y era el día en el que yo amanecía como de bajón. Entonces el jueves yo sabía que era el mal día, digamos, de hecho hasta lo bautizamos, ¿ah? Bueno, ay, hijo de la araña, viene el gran día, el gran mal día era. Pero entonces ese día a veces yo decidía que porfa mejor todos se fueran y me dejaran solita, entonces yo lloraba. Y aprovechaba porque el llanto es bueno, o sea, el llanto limpia, el llanto libera, el llanto saca el cortisol, ayuda un montón. Y pues algo así como ese meme de una lloradita y a seguir existiendo. Entonces, así era. Y tuve también la gran oportunidad de que cuando yo decidí decirlo, ¿verdad? Que ya salir como de mi núcleo, de que me apoyaba, porque tuve un apoyo al 100%, y dije, bueno, esto si va a tener trascendencia, tiene que saberlo un poco más de gente. Y empecé a abrirme como a mis amistades, tanto así que, bueno, ¿a quién le voy a arruinar el día hoy? O sea, ese era como el chiste, porque la verdad es que traté de agarrarlo con buen humor. Entonces, bueno, ¿a quién le voy a arruinar el día hoy? Y empezaba, entonces elegía 5 personas para contarle, así como, mira, fíjate que te quería contar que está pasando esto y todo, para que me encomiendes en tus oraciones. Y así me fui. Y ahora yo digo, ¿cómo no, o sea, cómo no lo hice antes? Porque el cariño y cómo la amistad, o sea, la familia extendida, y cómo se volcó toda la gente a como abrazarme, pues, palabras de apoyo, flores, nunca me faltaron las flores, un grupo muy especial de amigas, cada vez que me tocaba la quimioterapia, me mandaba comida para mis hijos, por ejemplo, y para mi familia, como para que yo no me tuviera que preocupar por eso, o les mandaban cosas dulces o alguna cosa para mí, y siempre así como, estamos contigo, estamos contigo, estamos contigo. Entonces, lo último que hice como para allá, bueno, esto es real, fue hacer una publicación en mis redes en la que yo contaba. Yo esa publicación la hice como en julio, no mucho después creo yo, pero a mí me habían diagnosticado el 7 de mayo. Y cuando yo publico eso, pues más todavía, ¿verdad? Todas las personas que incluso habían estado alejadas empiezan a acercarse, y fue algo como súper lindo.
sentirme tan querida. O sea, y ahí le empecé yo a encontrar como sentido a la enfermedad. Me llegó un ángel, una sobreviviente del Salvador. De entre todos los regalos que me dieron mis amigas, una amiga me la presentó y fue el mejor de los regalos, le digo yo, porque ella estaba terminando su proceso, pero es una mujer con un espíritu y tan alegre y una forma tan positiva de verlo, que me llegó justo cuando yo estaba en la crisis del pelo. Y ella me ayudó muchísimo, mira, porque me ayudaba a validar lo que yo sentía. Sí, tenés razón, es cierto, así es. Y me heredó su frase, que es la que yo uso. Y ahora yo la heredo también, que es todo pasa. Y es cierto, o sea, yo me quedo asombrada porque veo un año atrás y digo, bueno, el año pasado estaba yo con la angustia de saber si esto iba a ser cáncer. Pero hoy no, hoy estoy aquí sentada sabiendo que estoy sana, con un estilo de vida totalmente distinto y una visión diferente de la vida, porque todo pasa, ¿verdad? En julio yo me rapé y creía que era lo peor que me había pasado en la vida, aparte de que me dijeran que tenía cáncer. Y pues aquí estoy, unos meses después, con un cabello un corte de pelo que nunca me hubiera hecho, pero haciendo lo mejor que puedo con él, tratando de verme guapa y no pasa nada, ¿verdad? Y ya, o sea, ya pasó, el pelo salió otra vez, la quimio ya salió de mi cuerpo, el cáncer ya no está, pero la amistad, el amor y lo aprendido, eso sí se quedó. Qué belleza. Es la oración comunitaria, es la oración y la amistad. Después de Dios, lo más importante son las personas. Y atravesar este proceso sola no era lo que tenía como propósito. Porque así como también me llegó a mí la noticia, fue como, vamos a orar por ella. Vamos a poner esta oración por ella porque no está sola. Y estoy segura que muchas más amigas, familia, hicieron lo mismo por ti. Y eso es lo hermoso de ser amigas, ¿sabes? Porque cuando pienso que todas estas personas te ven, bueno, hicieron todo esto para que te sintieras bien y bendicieron tu vida de una u otra manera con flores, con regalos, con presentarte personas, fue porque tú antes diste una amistad y uno tiene los amigos de los cuales uno ha sido amigo también. Así que yo creo que eso es 1000 aplausos para ti porque sos una muy buena amiga. Recibiste mucho cariño de personas que te quieren y no estuviste sola en este proceso. Y hablaste justo del ánimo, del cambio de ánimos que pudiste haber tenido y eso es importante compartirlo porque en este proceso necesitamos a nuestras personas juntas, que estén con nosotros. Y quiero que me hables un poco sobre el tema de, ¿hubo algún cambio de tu perspectiva de la vida mientras atravesabas este proceso? Algo que dabas por sentado y que ahora valoras profundamente. Contanos. Sí, definitivamente. Yo creo que si uno pasa por un proceso como este y no hace ningún cambio, pasó por gusto. De hecho, aprendí que este tipo de crisis son al final un regalo, si uno lo quiere. Entonces, si uno lo quiere ver así, podemos pensar en ¿por qué a mí? Y yo ahora, si me hago esa pregunta, digo porque lo necesitaba. Yo sí me quedo asombrada de cómo muchas veces las oraciones son escuchadas y son respondidas diferente, pero con el resultado que es mejor para uno. Entonces, en el proceso aprendí que de nada sirven las prisas. Eso, ¿verdad? Uno anda corriendo por la vida y no disfruta. Entonces, aprende uno a apreciar cosas pequeñas, importantes. Es bien necesario el estar atento a los demás, porque uno no sabe qué puedan estar pasando, uno no sabe las luchas. Entonces, qué importante es eso, el estar pendiente de los demás. Nos necesitamos los unos a otros. También el valor de la familia. O sea, sí, yo siempre lo tuve bien claro, pero ahí lo terminé de tener
completamente claro cómo es de necesario ese apoyo y también de los buenos amigos. Yo de veras que me siento privilegiada por toda la gente que conocí, por toda la gente que regresó y por toda la gente que me acompañó, porque se sentía, o sea, esas oraciones, eso que tú decís, bueno, cuando me enteré, te empezamos a poner en oración, yo recibía mensajitos, estoy rezando por ti, alguien que me mandaba un papelito, mira, ando en tal santuario y ofrecí esta misa por ti. Y en mi grupo de oración nos juntamos y estás en nuestra, ¿verdad? Estás en nuestras oraciones. Ese era algo que se sentía. Entonces, uno dice de verdad que aunque yo no viera a las personas, podía sentir como ese abrazo espiritual que me levantaba, porque además había días, por ejemplo, que yo no me sentía tan bien o que yo estaba desanimada y de repente me entraba un mensajito. ¿Cómo te sentís hoy? O te mando un abrazo, estuve pensando en ti y hoy recé por ti, hoy te encomendé en mi oración, hoy hice tal situación por ti y de verdad que fue como muy fortalecedor. Aparte, yo en una cajita cuando me enteraba de cosas, las iba metiendo en una cajita. Por ejemplo, mira, a fulanito lo van a operar de tal cuestión, entonces yo lo escribía en un papelito. O no sé quién se quedó sin trabajo, yo lo escribía en un papelito, en un cofrecito. Entonces, cuando yo me sentía mal, yo decía, bueno, por las intenciones de la cajita no me voy a quejar. Entonces, eso le dio un sentido muy grande a mi malestar. Porque entonces no era solo así como, ay, pues sí, me duele todo y me voy a pasar tirada todo el día en la cama. No, sino que, bueno, hoy voy a pasar, es lo que me toca descansar, pero lo voy a ofrecer porque esta persona encuentre el trabajo, porque esta persona salga bien de su operación, porque este matrimonio deje de tener problemas, no sé, o sea, era como darle un sentido trascendental a lo que estaba pasando, que luego conforme se fueron terminando las quimioterapias, yo, ay Dios, ¿y ahora qué voy a ofrecer? O sea, es increíble cómo le encontré sentido a una frase que me decía esta amiga que me acompañó en mi proceso, que era en ver el cáncer como un regalo. Cuando uno logra ver el cáncer como un regalo, le puedes sacar como mucho provecho a toda la situación y te das cuenta que es limitado el tiempo que tenés para aprovecharla. Entonces, es como se le haya un sentido diferente, se le empieza a encontrar un sentido de gratitud, que creo que es lo que realmente, como uno debe vivir la vida, ¿verdad? Algo que daba sentado y ahora valoro profundamente, el tiempo. El tiempo. Es ahora pensar en bueno, entonces lo voy a hacer mañana, bueno, entonces en el otro mes, no, el otro año lo hago. No, es que cuando estás en un momento en el que te das cuenta que posiblemente no estés, entonces valoras lo más sencillo, ¿verdad? No, y te dejas de preocuparte por tonterías y ves que todo tiene solución. Te lo voy a decir como muy sencillo. Yo opté que iba a vivir alegre y que siempre me iba a tratar de ver bonita. Entonces busqué los medios para hacerlo. Me empecé a maquillar más, busqué unos turbantes bonitos. De hecho, ya no quise usar peluca porque sentía que la peluca no era lo que yo estaba pasando. O sea, yo era una persona que está en un proceso oncológico y eso no me lo iba a esconder una peluca. Entonces prefería usar mis turbantes y arreglarme muy bien. Cuando se empezaron a caer las pestañas, pues empecé a usar las postizas. Cuando se empezaron a caer las cejas, pues aprendí a maquillármelas. Entonces, eso fue como todo tiene solución. Al final de cuentas, todo tiene solución y a mí me da mucha risa porque yo ahora me veo en las fotos y digo, ay no, o sea, no puedo creer si supieran cómo me sentía ahí. O sea, porque yo me veo así como que iba a fiesta.
pero me sentía mal. Entonces, pero lo importante era eso, ¿verdad? Como tratar de buscar esos medios, porque lo que yo quería era así como, miren, sí, estoy pasando una crisis, pero las crisis se pueden pasar bien. Y sí he llorado, y sí me he sentido mal, y sí he renegado, pero una lloradita y a seguir existiendo, ¿verdad? Porque eso es la vida, el tiempo es y este es el tiempo que me está tocando vivir, y este es el tiempo que tengo que aprovechar. Alguna vez estaba almorzando con una amiga y le decía, hoy por hoy estoy más sana, más fit y más bonita que lo que había estado en los últimos años. Entonces, pues, ¿qué necesidad hay de tener que llegar a una crisis para tener que hacer un alto y poder valorar todo eso? Oh my God, qué linda, qué linda. De verdad, qué enseñanza nos estás dando, qué enseñanza, qué belleza, porque aquí apunté todas las frases, tus frases que van a quedar de por vida. Y es ver el cáncer como un regalo. Todo pasa. Querías verte alegre y bonita, con maquillaje, con turbantes, para verte siempre guapa. Y es cierto, las veces que yo te vi, siempre estabas regia, con tu turbante de colores, maquillada. Y qué lindo ver que le viste le diste a esta situación el lado bueno, el lado positivo, el lado optimista, porque regularmente somos muy duros con nosotras mismas, más en estos procesos, de que no queremos ver a nadie o de que es un proceso tan duro que solo los que lo han pasado lo pueden entender, que aunque nosotros queramos ser empáticos es muy difícil entenderlo, pero ser optimista sí es bueno, que regularmente tenemos esa idea ilimitante o errónea de pues mucho positivismo, pero creo que el positivismo fue lo que también te ayudó a salir adelante. Y aquí hay otra frase que las escribí justo para que ustedes la tengan y la escriban, y es: todo tiene su solución, las crisis van a pasar y una lloradita y seguir adelante. Literal. Qué hermoso saber que el tiempo es lo que antes dabas por sentado. Y el tiempo es lo más hermoso. Estamos acá sentadas hoy grabando algo que hace un año no te imaginaste. Que hace un año no te imaginaste ni siquiera que ibas a vivir, porque empezó todo en mayo. Y ahora todo es diferente. Y el tiempo que le damos de en adelante me hace solamente reflexionar en ese momento que vivimos con prisas y con ansiedad del futuro y que qué va a pasar con esta situación, con la ansiedad de hacer todo bien o con la ansiedad de ser duras con uno mismo. Y la verdad es que me has dado la mayor lección a mí, y espero que a todos también, de vivir cada día con alegría y ver a la cara realmente el tiempo que tenemos, que creemos que es mucho, pero es muy poco. Es muy poquito el tiempo que vivimos literal aquí en esta tierra. Así que muchísimas gracias por esto, de verdad. ¡Qué belleza! ¿Les está gustando? Espero que sí, porque a mí me está encantando. Y ahorita quiero que todos nos enfoquemos en escuchar también sobre cómo ella sobrepasó o utilizó las herramientas para estar en este proceso del cáncer, que definitivamente, como ya escuchamos, no es algo sencillo, que es algo que es desafiante. Pero ¿en qué momento, Mariajo, descubriste que el journaling era una herramienta para tu proceso de sanación? Porque tengo entendido que una de tus hermanas te regaló un journal y precisamente era el Journal Gratitud, que es el que lanzamos el año pasado. Y, ¿sabes? Antes de darte el micrófono, quiero decirte que yo tenía muchas dudas de sacar el journal. Yo lo saqué en septiembre, lo lanzamos en septiembre, pero yo lo venía planeando un año antes. Y lanzar un proyecto como este es muy difícil porque hay mucha inversión detrás, hay mucho tiempo, no depende de ti, depende del editorial, del diseñador y muchas cosas, que es como una nueva industria. Y justamente algo en mi corazón me decía que lo tenía que sacar. Y no solamente ha sido el primer testimonio, tu testimonio del tema del gratitud, a quienes le ha ayudado, y ha sido muchas personas que han llegado. Entonces yo sé que cada vez que se lanza un journal de la academia, va a llegar a la vida de las personas que tiene que llegar. Y tú fuiste una de las primeras clientas.
tu hermana compró el journal y fue como, esto es para ella. Porque justamente lo que estabas pasando era un tema de empezar a agradecer muchas cosas que tal vez en ese momento no entendías. Pero contame, ¿en qué momento descubriste que el journaling era una herramienta para este proceso de sanación? De hecho, desde el inicio, tengo un cuaderno que de hecho era un cuadernito normal, pero me lo decoró mi cuñada, que hace unas cosas preciosas. Y yo le dije, haceme por favor un cuaderno, quiero que tenga esta imagen y que diga mi diario de oración. Entonces ella me lo hizo y yo comencé escribiendo ahí. Yo quería como que quedara porque yo sabía que muchas cosas que yo viviera ahí, que yo estaba viviendo, iban a quedar plasmadas. Y me di cuenta que conforme yo iba escribiendo, también me iba sintiendo mejor. Y que de ahí iban saliendo como inspiraciones, ¿verdad? Yo lo empecé como un diario de oración. O sea, de hecho era un journal de oración. Entonces, pero escribía, a veces empezaba así como, querido Dios, y ta, 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 ta. Y a veces era así como, querida yo, lo estás haciendo bien. Ánimo, no vas a estar pelona para siempre. ¿Verdad? Entonces, yo empecé escribiendo en ese cuaderno y pues sí, justamente mi hermana, cada quimioterapia, ella me mandó un regalo. Fue algo de lo que yo me fui consciente hasta en la última quimio. Ajá, que cada quimioterapia ella me mandaba algo. Y en la de septiembre justamente me llegó tu journal, que me encantó. De verdad que me encantó. Y es un proceso muy sanador escribir. Yo lo he utilizado, de hecho, desde niña. A mí me gustaba escribir cuentos. Entonces, yo siento que así como algunas personas son buenas para dibujar y cuando dibujan ahí ellas pues sacan sus emociones, a mí me sirve escribir. Entonces, era como un proceso en el que yo solita, yo ahora lo leo y me mato de la risa porque un día estoy así como, todo va a estar bien. Esto no va a ser cáncer, vas a estar bien y ta, 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 ta. Y después, bueno, creo que las noticias no son tan buenas y no me siento tan contenta, pero estoy agradecida. A mí lo que me encanta del journaling es que uno puede empezar poniendo lo peor. O sea, hoy amanecí sintiéndome mal porque esto. Y sin embargo, cuando uno va como por la tercera línea, es así como, pero realmente no me siento tan mal, porque el día amaneció bastante bien, porque esto pasó. Y cuando uno termina es 3 líneas de queja y 2 páginas dando gracias y dándose cuenta uno de que la vida es súper bonita. Entonces, que también depende mucho lo que uno haga con ella. En donde más sentí yo que me sirvió justamente fue como en un proceso de reconciliación personal. Cuando yo estaba empezando los tratamientos, alguien me dijo que la enfermedad era un quiebre entre el espíritu y el cuerpo. Entonces, que tratara de buscar cuál había sido esa situación que había causado ese quiebre. Y me recuerdo que fui encontrándola a través como de mucha oración, porque yo honestamente a veces que no podía hacer mi oración mental, la hacía escrita y la hacía en el journal. Entonces, un día me recuerdo que yo puse así como, ¿qué es lo que me enfermó? ¿Qué es lo que me enfermó? Y ese día sí me propuse, o sea, ahí le pedí mucha iluminación, así como Dios, por favor, ayúdame. ¿Qué es el propósito de esta situación que viví? ¿Qué es lo que tengo que perdonar? ¿Qué es lo que tengo que dejar ir? ¿Qué es lo que no me deja sanar? Porque a veces cuesta que uno sane porque la enfermedad no es en sí la física, sino la que está adentro, en el espíritu. Y a través justamente como de escribir,
no tuve miedo de sacarlo. Porque también tenemos que pensar que el journal es algo propio. O sea, no es algo que yo voy a estar enseñando. Entonces ahí puedo escribir yo lo que quiera. No es la biografía de María José que van a encontrar sus bisnietos y luego van a hacer un libro. O sea, no es así. Es algo para mí. Entonces me recuerdo justo ese día que escribí un montón y que me dejé ir. ¿Verdad? Sí, estaba enojada con fulana persona por esta razón, pero yo perdono esa situación. Pero lo más impactante fue cuando yo fui, cuando yo fui también viendo que al final con quien estaba enojada era conmigo. Entonces, y como que logré hacer esa reconciliación. O sea, eso fue como después de escribir muchas veces. Así como, bueno, hoy me analizo a mí y me perdono a mí. ¿Y qué fue? O sea, esto lo puedo compartir abiertamente por si a alguien le sirve. Por no haberme cuidado, por no haberme dado el tiempo, por haberme victimizado, por haber creído que yo era lo máximo y sin mí no iba a funcionar nada. Porque si algo le enseña a uno el cáncer y me enseñó a mí, que era súper autosuficiente, es a ser vulnerable y a tener que depender de la ayuda de los demás. O sea, dejarme ayudar fue de las cosas más difíciles que me tocaron hacer. ¿Verdad? Te llevo, te traigo, necesitas algo. Pues sentirme vulnerable y saber que lo necesitaba. Entonces, en el journal darme cuenta de eso y que fue como ahorcar a la soberbia, porque eso es al final de cuentas y venir a decir, no querida, tú no eres autosuficiente, tú necesitas, ¿verdad? Pero necesitas, pues primero, yo digo como creyente, como católica, digo, necesito a Dios, eso es lo que más necesito, necesito a los demás, necesito también estar yo bien. Entonces, eso fue algo como muy sanador que hice a través de la escritura y eso lo hice en el journal gratitud. O sea, ahí hoy cuando me regalaron ese journal, yo dejé mi cuadernito y lo tomé porque dije, este va a ser el journal de mi proceso. Y de hecho, dejé solo una última página en blanco. Y yo dije, bueno, esta la voy a dejar como algo especial y voy a escribir en ella, pues cuando sea como un día muy especial. Entonces hoy lo voy a terminar. Voy a aprovechar esto para terminarlo hoy. Me encanta que hoy sea tu último como día del journal y puedas escribir que tu proceso ya está terminado, que el cáncer ya no está. Y contanos sobre esto, pero también cómo en este momento de este proceso tan duro, ¿cuáles son los mayores aprendizajes que el journaling te ha dejado durante este camino? Y contanos lo difícil que ha sido para ti poderte enfocar en ti, porque somos muy duras con nosotras mismas. ¿Verdad? Somos me tengo que dar palo porque esto no salió, tengo prisas y muchas cosas que regularmente las mujeres somos muy autosuficientes y que necesitamos aprender a calmarnos, a vivir en calma, que eso no lo valoramos. Contanos un poco sobre esto. Bueno, de los mayores aprendizajes del journaling es que todo lo que está dentro te enferma y una forma de sacarlo es el poder escribirlo. En este mundo digital que nos distrae tanto, tomarse un tiempo para escribir es un regalo que uno puede hacerse a uno mismo y que la persona que empieza escribiendo no es la misma que termina. O sea, el journaling, así sean 3 palabras, lo que uno escriba va a ayudar a que esas emociones que se están reflejando en esas palabras ya no estén adentro, sobre todo si son negativas o si son positivas, que las reafirmemos. Recordemos que el cerebro no distingue la realidad de lo que es imaginario.
Entonces, si yo estoy sintiéndome muy ansiosa, si yo me estoy sintiendo muy enojada o me estoy sintiendo amenazada, el cerebro lo va a interpretar como que sí me está pasando. Entonces, a mí me ha ayudado mucho el journaling para poner ahí cuáles son los miedos. Eh, Uno tiene que aceptar cuando tuvo cáncer que uno va a ser un paciente oncológico siempre. Eso no se termina nunca porque siempre tiene que estar en sus chequeos. Eso siempre va a estar ahí. De hecho, pues yo sigo tomando una medicina que tengo que tomar durante varios años para evitar que el cáncer regrese. Y hay días que no me siento del todo bien. Entonces, qué importante es a veces el simplemente venir y decir, hoy, 17 de marzo, pues hoy amanecí sintiéndome mal y estoy molesta porque, bueno, me ha pasado ahorita, no me gusta cómo llevo el proceso en el que me está creciendo el pelo, por ejemplo. O sea, es algo que para mí, que era tan importante eso, no dejó de ser importante, sigue siendo importante. Entonces, hay días que tengo esa crisis de imagen, la verdad es que sí. Y cómo ha sido importante decir, no me gusta mi look, pero sí me gusta mi pelo, porque mi pelo sí me gusta. Lo que no me gusta es cómo lo tengo que usar ahora. Sin embargo, he recibido retroalimentación positiva de cómo se me mira y yo lo agradezco porque estoy viviendo y utilizando un estilo que nunca hubiera tenido. Entonces, cómo pasar de esa parte negativa a esa parte positiva, pero hacerlo por escrito, o sea, hay una conexión entre el cerebro y la mano que hace magia en la forma en la que nos sentimos. Entonces, es una de las lecciones más grandes es esa, que todo lo que dejamos dentro nos enferma y que escribir puede ser una forma de sacar eso que nos está intoxicando. Entonces queremos desintoxicarnos que del azúcar, que de los contaminantes y no sé qué más, y no nos damos cuenta que a veces lo tóxico está dentro de nosotros. Entonces, el journal es una forma de hacer un detox mental, espiritual, emocional, pero también de reafirmar todas esas cosas buenas que pueden arreglarnos el día. A veces, de verdad que solo falta poner como tú pones en los prompts, ¿verdad? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu cuerpo? Y contestar esas tres. Y uno puede hacer, bueno, pues si no me gusta cómo está, algo tengo que hacer. O sea, qué importante es saber que está en nuestras manos. Con respecto, perdón, a la otra pregunta que me hiciste, pues esa autoexigencia que nos hacemos las mujeres, tenemos que ponerle un alto nosotras mismas. Porque no es la gente de fuera, somos nosotras las que nos la estamos poniendo. Al final de cuentas, llega un momento en el que uno puede o le toca hacer un parón de estos y te das cuenta que no le pasó nada a la casa por no limpiarla un día, no pasó nada en el trabajo porque faltaste, los niños no se traumatizaron porque no pudiste llevarlos a la piñata o porque no pudieron ir a la fiesta o, ¿verdad? Dependiendo, o no pasó nada porque no hiciste algo que te sentías obligada a hacer, pero tú estabas cansada y necesitabas dormir, necesitabas descansar porque estabas enferma. No pasó nada. Entonces, la vida continuó y lo único que cambió fue que tú estás más sana o más enferma. Entonces, tenemos que hacer un alto, buscar esa trascendencia en nuestra vida, buscar siempre lo positivo sin caer en un optimismo barato, vamos a decir. Las cosas pueden estar mal y pueden llegar a estar muy, muy, muy mal. Pero bendito Dios, todo pasa. Como pasemos ese momento de crisis, eso sí está en nuestras manos. Entonces, se vale llorar, se vale enojarse, se vale refunfuñar, pero a veces también tenemos que ser intencionalmente alegres y decir, pues estoy pasándolo, pero yo decido pasarlo de una forma distinta.
incluso con solo hacer la mueca de reírse. Un día que uno no tiene nada de ganas, puede hacer la diferencia. Hubo algo que me pasó, que pues me gustaría compartir. Yo estaba no me sentía cómoda, eran las primeras veces que yo empezaba a utilizar el turbante. Y me recuerdo que fui a rezar. Y estaba yo rezando y estaba yo llorando, obviamente, porque eran los primeros días en los que yo me sentía como que todo el mundo me miraba. Nadie me estaba volteando a ver, era yo. Pero sí hubo alguien que me vio y fue un señor, era un abuelito, ¿verdad? Él estaba rezando a una distancia mía y yo sentí que se levantó, entonces yo lo volteé a ver y él se me acercó y me dijo, se ve preciosa. Y yo, bueno, obviamente se lo agradecí y lloré media hora más, pero de agradecimiento, porque esa palabra, o sea, ese gesto que él hizo me cambió la perspectiva, o sea, de decir, bueno, o sea, de verdad que nadie me estaba viendo, pero esta persona sí me vio, ¿verdad? Y de alguna forma se dio cuenta que era lo que yo necesitaba y me dio lo que yo necesitaba. Y para mí fue un mensaje de Dios, honestamente. O sea, yo lo vi así. Yo estaba pidiendo algo y Él me lo dio de una forma que yo no me la esperaba, pero era la que necesitaba. Entonces, así veo ahora el proceso del cáncer también. Yo estaba pidiendo algo y Dios me concedió todo lo que trajo el cáncer de bueno, de la forma en la que yo lo necesitaba. Tal vez no como yo lo había pedido, pero hoy por hoy digo, lo que me pasó tuvo un propósito, y doy gracias porque pasó como pasó, ¿verdad? No me puedo afanar por el futuro, no me puedo angustiar por el pasado, tengo que vivir hoy. Qué belleza saber que el poder de las afirmaciones, el poder del journaling, el poder de la oración, el poder de escuchar afirmaciones de personas que ni siquiera nos conocen, pero que necesitábamos escucharlo y que a veces nosotros, pues en nuestro término espiritual podemos decir, pues fue un angelito de Dios y que definitivamente a veces sí son angelitos de Dios. Y esas afirmaciones las estoy apuntando literal. Son un montón de afirmaciones que gracias por compartirlas, gracias por recordarlas, gracias por expresarlas de aquí, porque son necesarias recordarnos que podemos vivir en calma, que no podemos ser tan exigentes con nosotras mismas, que necesitamos cuidar nuestro templo, nuestra casa, nuestro cuerpo, y que también existe Dios en nuestra vida y que no podemos dejar pasar tampoco que tenemos a un papá que nos protege, que nos cuida y que hay una lección detrás de todo, hay una lección detrás de la cicatriz. Y qué bueno lo que compartiste también. Quiero pues aquí recalcar el tema del journaling, de cómo regresar a leer de todo lo que has escrito durante tu proceso y ahora lo ves y puede ser, ¡ala, qué chistoso! ¿Cómo puse eso? Hasta lo importante que es escribir las fechas. Por eso en cada journal hay fecha, hay lugar, porque no somos los mismos todos los días. Preguntarnos cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro cuerpo y cómo está nuestra alma, cómo está nuestra mente todos los días es importantísimo. Yo solo con esos 3 prompts estoy todos los días del año, porque todos los días del año amanecemos diferente, sentimos diferente, somos diferentes y nos pasan cosas todos los días diferentes. Entonces, el poder del journaling realmente es demasiado bueno. Gracias por compartirlo y ser parte de este proceso y ser una journaling, una journalist, porque al final, ¿sabes? No es que vas a compartirle esta historia a tus hijos, pero hay una historia que es solo para ti y que vas a regresar en 3 años, en 2 años, a leer todo ese proceso. Y hay un propósito más grande, mucho más grande en este proceso de cáncer para ti. Eso te lo digo y vas a ver que sí, así va a ser. Y quiero hacerte una de las preguntas más importantes después de todas, que es, ¿cómo es tu vida hoy? En este proceso de sanación, en el proceso post-cáncer, que ya no está en tu cuerpo, que ya no hay nada de químico en tu cuerpo, más de lo que estás tomando. Pero, ¿cómo es tu vida hoy después de todo lo que has atravesado
¿En qué aspectos sentís que has crecido más? Tu estilo de vida, contanos. Porque hay que hacer un cambio rotundo para poder aceptar que nosotros mismos nos enfermamos con lo que nos alimentamos, con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que no decimos. Y compartime cómo es tu estilo de vida. Bueno, pues yo